Muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias por su puntualidad. Vamos a esperar un minutito más para que los compañeros que están en proceso de conexión se acaben de integrar. Y creo que nos falta una persona nada más. Y en efecto nos falta una persona porque pues en este curso somos 2 estudiantes. Nos faltan 2 personas. Bueno, no importa, en todo caso ya se irán integrando. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana de clases. Recuerden que en este curso estamos en modalidad híbrida. Eso significa que de las 3 clases semanales, la una es asincrónica, la del día martes, y por lo tanto ustedes tienen en el aula virtual el material y las indicaciones para que hagan su clase de manera sincrónica los martes. Y los días como hoy jueves nos vemos a las 2 de la tarde y los días viernes, si no me equivoco, nos vemos a las 11 de la mañana. Es decir, mañana sí hay clase. Eso por un lado. Y luego, y antes de olvidarme, recordarles que por esta semana tenemos un taller especial para prepararnos para el tema del proyecto, del cual vamos a hablar más en detalle el día de mañana. Entonces, no se olviden de agendarse el tiempo del taller el día sábado a las 7 de la mañana. Yo sé que algunos de ustedes tal vez tienen clases más tarde, entonces vamos a grabar el taller y aquellos que tengan que salir a clases, en caso de tener clases más tarde, pues podrán ver la grabación. Espero que la mayoría de ustedes pueda quedarse en todo el taller. La expositora se llama Edna Estrella, ella es parte de Agile Ecuador y ella trabaja en consultoría, en proyectos de desarrollo con entornos ágiles. Entonces vamos a ver con ella las técnicas que vamos a utilizar complementarias a Scrum y Scrum como tal, que va a ser el proceso que vamos a utilizar para la primera parte del proyecto, que es el desarrollo de un producto de software. Entonces, después de que tengamos el taller con Edna, ya trabajaremos conmigo en la definición del producto como tal y pues iremos poco a poco avanzando con el proyecto de equipo. Ya esta semana está ya abierta en el aula virtual el espacio para que ustedes puedan ingresar los datos de cada uno de los equipos. Básicamente necesitamos que cada equipo tenga un nombre. Piénsense de pronto como un emprendimiento, como una posibilidad de una empresa futura, entonces busquen un nombre que sea un nombre que pueda ser presentado profesionalmente. Luego necesitan un lema, algún tipo de frase que les identifique y un logo, que sería el logo para la imagen corporativa de su emprendimiento, de su organización o equipo. Como les había adelantado en el chat, para el equipo necesitamos que sean equipos de 4 personas, una de las cuales uno de ustedes tiene que asumir el rol de dueño del producto, de product owner. Entonces, el dueño del producto va a ser quien haga la interfaz entre clientes, usuarios y el resto del equipo, que van a actuar sobre todo de desarrolladores. Sin embargo, obviamente todos vamos a trabajar en todas las actividades del proceso, del proyecto, porque es un proyecto académico, pero sí queremos, y así lo hemos coordinado en el taller, que todos ustedes tengan digamos, una experiencia lo más cercana posible a cómo se realizan proyectos de desarrollo ágiles con Scrum y otras técnicas de agilismo en la vida real. Entonces, ese es un poco digamos, el contexto general del proyecto. Y bueno, ahí termino la parte de los anuncios importantes que no me quería olvidar, por eso empecé con eso. Pero como les había ofrecido todas las clases, a esta hora vamos a empezar teniendo unos ejercicios físicos que nos ayuden un poco con nuestro proyecto de calidad de vida, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la parte superior del tronco y vamos a hacer ejercicios de flexibilización y estiramiento. Vamos a ver cómo nos sienta. Entonces, lo primero, como siempre, es ubicarte cómodamente en tu asiento. Entonces, busca separarte de cualquier espaldar
o apoyo que tengas atrás. Para ello puedes sentarte un poquito más adelante en tu silla. También que tus glúteos estén bien asentados ambos de la misma manera, compartiendo el peso de tu cuerpo en el asiento, ¿no? Los siguientes, tus pies, los pies deben estar también totalmente asentados, si no es en el piso, sobre alguna altura, que puede ser una almohada, unos libros, no sé, unas cajas, lo que tú tengas que necesites si es que tu asiento es muy alto, o regula tu asiento si es que eso es. Pero lo importante es que ambas plantas de los pies estén en el piso. Entonces, que no estés con las piernas cruzadas o las piernas estiradas y los pies, las plantas de los pies al aire, las plantas de los pies al piso. Ahora vamos con la columna. Como habíamos dicho, la primera parte es corrección a columna baja. Para ello, trata de hacer que tu ombligo y tu columna se junten en el centro. Entonces, como que metes el ombligo y empujas la columna. Esa es la primera parte de la corrección postural. Lo segundo es desde el esternón, que es esta parte de aquí, empujar hacia arriba y hacia adelante. Entonces eso te permite sentir como que la joroba o esta, digamos, tendencia a jorobarnos que tenemos se va. Entonces nuevamente ubicas tu esternón y le empujas hacia adelante y hacia arriba. Entonces sientes como que el pecho se eleva, como que la caja torácica se expande. Eso nos va a dar también una mejor posibilidad de una buena capacidad de respiración. Y los siguientes son los hombros. Entonces los hombros los llevas hacia atrás, exagerando hacia atrás y luego exagerando hacia abajo. Entonces ahí es como que vas a sentir que un poco más se expande en la parte superior, en la parte del pecho, y como que hay más espacio en la región de tu cuello, porque los hombros jalan hacia abajo. Brazos cómodamente, por ahora los vamos a poner cómodos sobre tus muslos, o si tienes, o si tu silla tiene donde arrimar, puedes arrimarte ahí también. Lo importante es que sientas que no hay tensión, ni en los dedos, ni en las palmas, ni en la muñeca, ni en el codo, ni en los hombros. Entonces no tiene por qué estar tensionado. Suelta la tensión de los brazos y de las manos. Y finalmente, el mentón. Como habíamos dicho, es importante tratar de que la cámara esté a la altura de tus ojos para que no tengas que agacharte o a alzar a ver para estar frente a pantalla. Entonces, a la altura paralelo al piso, mirando hacia el frente, procura que haya un espacio suficiente acá, en tu cuello. Perdón. Y ahora sí vamos a hacer el estiramiento. Esta recién es la posición inicial. Como estamos recién empezando con los ejercicios, pues por eso voy las indicaciones paso a paso. Y a futuro, pues ya iremos más rápidamente directo a los ejercicios. Entonces, inhala profundamente por la nariz, llena tus pulmones de aire. Y al exhalar, lleva tu oreja izquierda hacia tu hombro izquierdo sin mover el hombro. Solamente esto, y sin dejar de ver hacia adelante. Lo más que puedas, lo ideal sería que el hombro llegue, que la oreja llegue lo más posible hacia el hombro. Y al hacer esto, vas a sentir un estiramiento del otro lado, de esta parte de acá. Entonces aquí deberías sentir como músculos y demás están como expandiéndose, ¿no? Por la flexión que estamos haciendo. Okay, aquí vas a estar inhalando y exhalando por la nariz de manera normal. Y ahora el brazo del lado que está la oreja inclinada, lo vas a pasar alrededor de tu cabeza, como quien quiere llegar a la otra oreja. Y con la palma de la mano te vas a empujar un poco más la cabeza. ¿Sí? Entonces usa tu brazo para empujar la cabeza y estirar todavía más. Entonces vas a sentir un mayor estiramiento desde la oreja, toda la región cervical. ¿Sí? Entonces ahí inhala y exhala y deja que un ratito tu cuerpo se beneficie de este estiramiento que estamos haciendo. Y ahora, siguiente paso, inhala y al exhalar vas a llevar todo tu tronco hacia ese costado, sin levantarte del asiento. Entonces es como que todo tu tronco se inclina
hacia ese lado, pero sin que los glúteos salgan del asiento. Lo más que puedas, irte inclinado hacia el costado. Y entonces el estiramiento lo vas a sentir ya no solo hasta el cuello, sino toda la región del otro costado. Esa es la idea. Sostén ahí un rato, inhalando y exhalando por la nariz. Si te nace cerrar los ojos, está bien, eso te permite relajarte un poco porque tus músculos están siendo atendidos, tu respiración está siendo atendida. Entonces, disfruta el momento, aprovéchalo. Y prepárate para cambiar. Inhala y al exhalar suelta despacito la cabeza. Regrésala a su sitio y ahora regresa al tronco a su sitio, sin moverte demasiado. ¿Sí? No importa que ahorita te despeines un poco, te desacomodes un poco la ropa, porque estamos ejercitando, es normal. Entonces, descansa un rato acá en el centro. Siente las plantas de tus pies, presionando el piso. Siente las palmas de tus manos en contacto con tus muslos o en contacto con la silla, donde estén. Si sientes que perdiste postura, vuélvela a corregir, llevando hombros hacia atrás, hacia abajo, sacando el pecho, moviendo el mentón para que esté paralelo al piso. Y ahora observa internamente tu cuerpo, cómo se siente el lado izquierdo, cómo se siente el lado derecho. ¿Y qué sensaciones hay? No importa el tipo de sensación, solo regístrala. Puede ser una sensación de alivio o puede ser más bien una sensación de molestia. Puede ser una sensación de frescura o puede ser una sensación de calor o puede que nada de eso. Entonces, sin juzgar, solamente registrando esas sensaciones, establece esta comunicación de tu conciencia con tu cuerpo. También tratando de encontrar diferencias de sensación entre el lado izquierdo y el lado derecho. El lado que estiramos y el lado que pues flexionamos. Ahora vamos del otro lado. Inhala. Y al exhalar, la oreja contraria al hombro contrario sin mover el hombro. Que es súper importante que los hombros y el tronco no se muevan, es solamente tu cabeza que cae al costado y permite este estiramiento, que es lo que estamos queriendo manejar. Ahora que pasamos mucho tiempo frente a pantalla, si tenemos malos hábitos posturales, el cuello, las cervicales se resienten, ¿no? Inhala y exhala, haz tu máximo esfuerzo de que la oreja llegue al hombro, sin levantar el hombro. Fíjense, mis hombros están los dos a la misma altura y lo más abajo posible. Es la oreja la que estoy llevando. Ok, segunda fase, el brazo que corresponde al lado donde está la oreja abajo, pásalo por encima de tu cabeza, tratando de llegar hasta tu oreja. Con la palma bien asentada en tu cabeza, inhala y al exhalar, empújate la cabeza un poco más. Y entonces vas a sentir máximo estiramiento en este otro lado. Y ahí puedes inhalar y exhalar, ejerciendo presión con tu mano, pero lo suficiente como para que la cabeza esté más abajo, pero no demasiado como que resulte incómodo, ¿no? Sostén ahí, inhalando y exhalando. Deja que esta postura, esta flexión haga su trabajo en tu cuerpo. Continúa inhalando y exhalando por la nariz y si deseas cierra los ojos para que tengas un momento de descanso, un momento de relax.
Tercera parte, inhala y al exhalar como que te empujas más con la mano y ahora todo el tronco se inclina hacia el costado. Todo lo que puedas sin salir de la silla, sin que los glúteos se levanten. Entonces es como que todo tu cuerpo se ladea y por lo tanto el estiramiento incluye ya no solamente cervicales, sino también dorsales. Todo tu costado, todo tu tronco está inclinado hacia un costado, haciendo un estiramiento. Y sostén un poco ahí. Si puedes, baja un poquito más, estirándote de costado. No te estás yendo hacia adelante, ¿no? Sigues en en el mismo plano vertical, solo te estás yendo hacia el costado en ese plano. Te estás agachando, estás ladeándote. Sostén un poco más. Y ahora para regresar, los movimientos son mínimos, solo los necesarios. Inhala, al exhalar, baja la mano al lugar donde empezó. Vuelve la cabeza al centro y vuelve el tronco al centro. Vuelve a la posición de columna erguida y al descanso. Desde el momento de conexión, ahora interpreta, registra las sensaciones de tu cuerpo del lado que estuvo estirado y compáralo con el otro lado. Entonces trata de identificar qué es lo que sientes, qué es lo que te comunica tu cuerpo. Si es bienestar, si es malestar, si es dolor, si es alivio, si es calor, si es frío, o si no es ninguna de estas cosas, si es indiferente, también registra. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, es solamente tú entrenándote a darle importancia, a darle atención, a darle cuidado a tu propio cuerpo. Vamos a prepararnos para terminar este ejercicio. Inhala por la nariz, llena pulmones a máxima capacidad. Sostén un instante pulmón lleno y suelta el aire soplando por la boca. Cuando termines, ahora sí puedes moverte, estirarte, acomodarte, todo lo que necesites, abrir los ojos si los cerraste, tómate tu tiempo. Es importante que los movimientos no sean bruscos, sino que sean movimientos conscientes, lentos, tranquilos, como que no tuvieras apuro en la vida. Simplemente ve despertando tu cuerpo y retornando a la actividad presente, que es en realidad la clase de calidad de hoy, ¿no? Entonces, ahora sí, buenas tardes con todos. Ya estamos ya enfocados en este espacio, en este grupo, en nuestro trabajo de hoy. Quisiera preguntar un par de opiniones de cómo están, cómo se sienten hoy y cómo les pareció el ejercicio o cualquier pregunta. Entonces, voy a empezar preguntándole a Andrés Palma, por favor. Yo, cuando me comenzó a doler el cuerpo, recién a lo que nos estiramos la primera vez, de ahí hacia el primer lado, bien, ya cuando me fui hacia el lado derecho, ahí en cambio me dolió bastante el cuello, no sé, del lado derecho, del lado izquierdo, el que se estiró me dolió, y de ahí como que me mareé cuando estaba así, y de ahí, pero en general sí se siente, sí me siento, no me quedó ningún malestar.
Ok, gracias. El dolor puede ser porque hay algún tipo, estabas con algún tipo de contractura mínima, ¿no? Pero como cuando hay tensión muscular y haces el estiramiento, pues esa tensión muscular es la que provoca el dolor. Pero al mantener esa tensión, aunque haya la incomodidad, en cambio suelta la tensión. No sé si han notado cuando tienes una contractura, se siente duro el músculo, ¿no? Entonces tú te tocas y está duro, pero cuando estiras y le dejas que un rato esté ahí en el estiramiento, esas durezas del músculo se relajan. Es porque cuando pasa una tensión se acumula ácido láctico. Y el ácido láctico es lo que causa inflamación y causa esa sensación de dureza en el músculo. Entonces, con el estiramiento es como que eso se destapa y ese ácido láctico puede fluir y entonces la tensión va a disminuir. O sea, a la final va a ser una mejora en tu condición, pero obviamente hay que pasar por el proceso de cambio, que es justo lo que Andrés nos contaba que sintió con los molestias, los dolores. Y bueno, el mareo es siempre por la inhalación y exhalación, que tal vez el cuerpo no está acostumbrado a la cantidad de oxígeno que hacemos que entre cuando respiramos. Profe, otra cosa también no afecta, o sea, porque cuando fue del lado derecho, que fue que me dolió, también se me hacía más difícil respirar. No podía inhalar tanto ahí. Es porque cuando te ladeas, si yo me estoy ladeando ahorita, el pulmón de este lado, del que estás agachándote, inclinándote, está contraído, ¿no? Y el otro está abierto. Entonces la respiración se regula automáticamente para que el aire que inhalas eh, ingresa más naturalmente al pulmón que está más abierto. Entonces eso puede causar esa sensación de que la respiración no es, digamos, tan fluida o tan natural como cuando estás así, herido, porque aquí los dos pulmones están bien, no están colapsados ninguno de los dos. Por eso es muy importante no tener una postura encorvada, porque cuando te encorvas, ambos pulmones se colapsan. Y entonces en pulmón colapsado es difícil que ingrese la respiración, entonces la respiración se dificulta. Entonces sí, esta postura necesariamente dificulta la respiración porque un pulmón está aplastándose con la posición que estás teniendo. Entonces eso también es normal. Y claro, si lo haces del otro lado, vas a sentir esa molestia al revés, porque ahora es el otro pulmón el que se está colapsando. Pero es súper buena información. Gracias. Vamos con Dianita. Si puedes contarnos cómo estás y cómo te fue con este ejercicio. Todo bien, profe. La única molestia que tuve en el ejercicio era, me duele hasta ahora un poco el cuello, supongo porque estaba un poco tensionada todo lo que era el cuello. Claro, así es que ya venimos con tensiones, me incluyo, por eso mismo hice también este ejercicio, y al hacer esto, pues es como que activamos esta sección del cuerpo y en un principio la tensión como que se amplía, ¿no? Pero poco a poco, y si continúas, Dianita, haciendo esta tarde, en la noche un ratito, esto de acá, vas a ir viendo cómo va a disminuir esa tensión con la que ya veníamos tú y yo al menos, ¿no? Entonces, claro, no necesitas hacerlo completo como ahorita, pero sí puedes simplemente virar a un lado, virar al otro, para que se vaya un poco fluyendo, como les decía, drenando ese ácido láctico que es el que causa la tensión muscular y el que causa los dolores. ¿Ok? Bueno, espero que les sirvan estos ejercicios, que los sigan aplicando a futuro y cada vez que sientan la necesidad de hacer un break, hagan un break activo como lo que hicimos ahorita. Y vamos entonces ahora sí a empezar con la clase. Yo les había enviado a ustedes las notas del deber, sin embargo es importante que hagamos la revisión juntos para cualquier duda que tengamos sobre aquellas preguntas que puedan haber resultado, digamos, confusas o no tan obvias la respuesta.
De hecho, sí detecté un par de preguntas que no estaban del todo correctas sus contestaciones y les he puesto su respectiva retroalimentación en su trabajo. Entonces, les voy a mostrar acá desde el aula virtual mi visión, ¿no? La tuya debe ser de solamente de tus tareas, yo veo obviamente las de todos, entonces si yo voy desde el aula, en este caso a los ejercicios del capítulo 1, en mi caso me despliega toda la lista de ustedes, ¿no? Ahorita está un poquito lento mi internet, pero ahí viene. Entonces, en mi caso, yo aquí voy a ver, cuando se anime, voy a volverle a dar toda la lista, y cuando yo veo toda la lista puedo, ahí está, por fin, está cargando desde el Turnitin, puedo escoger el estudiante al que le voy a revisar su trabajo. Entonces lo que les quiero mostrar es justo eso. Lo que pasa es que ahorita, discúlpenme, estoy en modo vista de estudiante y por eso obviamente no se ve nada. Voy a cambiarme de vista, porque lo que les quiero indicar es cómo cada uno de ustedes puede revisar su retroalimentación. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahorita me cambié de vista y ahorita ya pueden ustedes, ya puedo yo verles a todos ustedes y voy a escoger cualquier trabajo, por ejemplo, el de Alejandro, solamente para mostrar. Bueno, más bien voy a escoger el de Brian, porque él tiene varias rebajas, entonces quiero mostrarles cómo se ve. Entonces, el momento que tú entres a tu trabajo calificado, en la parte de acá arriba vas a ver la nota, que en este caso es 85, acá abajo vas a ver el trabajo en donde yo he puesto con comentarios. Entonces, por ejemplo, a Brian le he dicho, mira, aquí tienes un problema, y si yo le doy clic ahí, me va a salir cuál es el problema, ¿no? Entonces, el término correcto en español es fallo, no falla, y eso yo sí lo había explicado, lo había enfatizado en clase. Entonces, ahí hay un defecto de calidad en el trabajo de Brian, y así tú puedes revisar tu trabajo y buscar en dónde te he puesto comentarios que a su vez significan rebaja de nota, ¿no? Aquí está otro, entonces le puedes dar clic y en este caso dice las prácticas, porque bueno, no se ve, pero acá abajo está la palabra prácticas, le falta la tilde, entonces eso es un defecto de ortografía, porque las palabras esdrújulas todas se tildan. Y así, ¿no? Entonces aquí puedes ver la ubicación y la explicación de cuál fue el defecto de calidad. Pero si tú le das en el botoncito de lápiz, aquí yo les he puesto también un resumen de la retroalimentación. Entonces, como les decía, la nota con la que empiezas es 100 y conforme yo detecto defectos de calidad en tu entregable, yo te voy rebajando medio punto o un punto dependiendo de la gravedad del defecto. Los que son de un punto van a tener un asterisco. Entonces, en este caso, para el trabajo de Brian, hay un problema de traducción, que ya lo vimos. Hay un problema de tipeo, que no lo vimos, pero debe estar más abajo. Y hay un problema de ortografía, que sí lo vimos. Entonces, medio punto por cada defecto de estos, que no son defectos, digamos, muy graves, le da la nota de 85. Entonces, les recomiendo a todos que revisen su retroalimentación, revisen el resumen de la retroalimentación y también revisen los comentarios específicos para que en el próximo trabajo ya no tengas esos defectos. Ya voy contigo, Miguel, porque la idea es siempre mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, esa es la manera de ver la retroalimentación. Y antes de darle paso a Miguel, pues aquí un resumen de la calificación de todos ustedes. Le voy a hacer un poquito más grande. Es la columna número 2, ¿no? La columna, ahí creo que estamos todos. Sí. Desde Anderson hasta Santiago, la columna número 2, los ejercicios del aporte, y para esta semana pues va a quedar abierta la tarea de los ejercicios del capítulo 2, que ya vamos a empezar a revisar juntos. Y está también la nota del foro. Entonces, estas son las notas tal como están al momento, y siempre pues estoy abierta ya a cualquier inquietud individual sobre tu calificación, la podemos discutir por interno, ¿no? Si son inquietudes generales que a todo el curso le atañe, pues en este momento también lo podemos discutir. Pues voy a dejar de compartir y le doy la palabra ahorita le veo a Santiago, no sé, alguien más alzó la mano, no sé quién fue, Miguel, me parece que fue.
Pero bueno, vamos con Santiago primero. Profe, no sé, pero no puedo ver la retroalimentación como tal, ni tampoco la nota. No sé si debo activar algo o no logro ver. Entonces, inténtale, por favor, entrando directo al Turnitin. Sí, estoy en el Turnitin y no tengo, si quiere le comparto pantalla. Sí, compártenos, por favor. Porque yo puedo ver tal como les mostré y no tendría sentido si es que ustedes no pueden ver. Entonces, O sea, ingresa. no hay No, nada. ahorita estás en Señor. el aula virtual. Abre otra pestaña del Mm, navegador y abre Entro turnitin.com. directamente al Turnitin. Correcto. Me parece que no te deja de la interfaz en tu caso, ¿no? Porque como vieron, yo sí entré desde ahí, pero si entras directo, Tampoco tengo nota. Y sí, creo que es un poco, no sé, es que yo no sé si tengo cuenta, no, solo he entregado y siempre he revisado aquí mismo. dale login y tu cuenta es siempre tu correo de la poli. Ya, Y tu password ahí sí no sé. de la poli mismo. Pero mírale. No, profe, es que no sé si yo tengo cuenta, es que no tengo cuenta. Todos tenemos cuenta en Turnitin y es con tu password de la poli, no sé cuál sea o si no tendrías que crearte la cuenta. Sí, es que no, sí, o me Ajá, equivoco. pero va por ahí, No hay ingreso. inténtale y nos avisas luego, ¿ya? Ya, Vamos profe. con César, pero que me parece que ustedes deben entrar para ver la retroalimentación directo al Turnitin. Las notas igual yo les voy a pasar por Excel para que tengan la seguridad. César. Era lo mismo que Santiago, que no se puede ver comentarios, pero ya voy a intentar igual Porfa, entrando inténtenle directamente. directo a Turnitin y el que lo logre nos cuenta, ¿ya? Para que podamos compartir pantalla y ver. Porque yo como tengo el rol profesor, no tengo la visión que tienen ustedes, pero ahí nos cuentan, pero estoy segura que si es que no entra desde como ahorita vimos, si no entra desde el Moodle, entra directo por Turnitin, ahí vas a ver tu lista de tareas y ahí le escoges la tarea y ahí te debería salir. De todas maneras, vamos a hacer ahorita la revisión conjunta de la tarea y entonces nos vamos a ir repartir las preguntas. Quisiera empezar justo con Anderson. Si nos puedes, por favor, compartir tu PDF de la tarea y revisemos la primera pregunta. Sí, claro, solo un minutito para ver el archivo. Claro, no hay ningún problema. Entonces, mientras Anderson se conecta y nos comparte retroalimentación general, estoy en general muy contenta con el nivel de las tareas, especialmente con la primera parte que es el resumen de aprendizajes, porque justamente se trata de lo que ustedes hicieron, ¿no? De hacer una reflexión de tu línea base de conocimiento previo y tu línea de base de conocimiento después, y de esa manera irte dando cuenta los avances, ¿no? Entonces alguno de ustedes decía, yo no tenía claro la diferencia entre control de calidad y aseguramiento de calidad, por ejemplo. Alguien decía, yo no tenía en mi vocabulario el concepto específico de lo que es un error versus un defecto versus un fallo, pero parecía que era lo mismo. Entonces es como darte cuenta, ¿no? ¿Qué era lo que tú conocías o desconocías antes del capítulo y del deber? Y qué es lo que ahora ya va quedando claro. No necesariamente ya lo dominas a la perfección, pero al menos ya vas teniendo elementos, ¿no? Otra cosa importante me pareció un comentario que hizo al menos uno de ustedes que decía, de todas maneras sigue quedando como en caja negra, como sin saberse y sin conocerse cuáles son estas actividades que se pueden hacer, porque ya queda claro que la calidad, el aseguramiento de la calidad de software es hacer un conjunto de actividades, ¿no? Que tengan que justamente orientadas hacia asegurar la calidad, pero ¿cuáles son estas actividades, no? Entonces eso también es válido, o sea, que ya te quede una, digamos, una inquietud de qué es lo que te falta conocer a continuación. Entonces eso también es importante. Alguien también mencionaba conceptos cerrados que ahora ya están más claros, como por ejemplo haber pensado antes que la calidad de software tenía que ver únicamente con el código, comprobar el código y depurar el código.
Y ahorita con lo que se leyó en el capítulo, lo que conversamos en clase, se va viendo que no es así, que la calidad de software tiene dos grandes dimensiones, aseguramiento y control, y que en ambos casos se hacen todas las fases, no solamente la fase de codificación y no solamente sobre el código, ¿no? Entonces, esa es la idea, que ustedes, cada uno de ustedes, porque cada uno sabe su propio nivel de conocimiento, eso no lo sé yo ni el resto de compañeros, que tú mismo te vayas dando cuenta y vayas evidenciando en ti mismo este avance, ¿no? En tu formación, en tu conocimiento. Entonces, dale, Anderson, veamos la primera pregunta, ya la tienes. Sí, sí, ya estoy listo. Compártenos, por favor. Yo, en cambio, te estaba haciendo cortina hasta que compartes. Y Ah, no, nada, ya estaba listo ya. ya me Solamente di cuenta. interrumpirle. Solamente la primera pregunta, si nos puedes leer la pregunta y no necesariamente leer textualmente tu respuesta, pero contarnos qué respondiste. Bueno, la primera pregunta nos dice que describamos la diferencia entre un defecto, un error y una falla. Ahí primera Entonces, corrección, ¿no? Recuerda que la es traducción fallo. es fallo. Ujú. Ujú. Entonces, vele El con... fallo. Ajá. Entonces, el error sería lo que nos explicaba en el capítulo, es que es lo que el término que utilizamos para referir cuando es una acción realizada por un humano, que esa acción a posteriori va a generar un comportamiento incorrecto del sistema. Entonces, el error es únicamente esa acción que va a generar ese problema. En cambio, el defecto es cuando el error se mantiene oculto, cuando no ha sido detectado, cuando no es corregido y pasa inadvertido. Eso es un defecto. Y finalmente un fallo vendría siendo ya la ejecución o la manifestación de este defecto y que por tanto produce un comportamiento inadecuado o una falta de cumplimiento de requerimientos en el sistema. Correcto, muchísimas gracias. Puedes dejar de compartir. Vamos con Edison Quimbiamba, por favor. La siguiente pregunta. Ya, profe, solo le abro el documento. Es que No hay problema. Los ya. demás tengan listos sus documentos de deber, ¿no? Porque siempre vamos a procurar revisar, si no todo, dependiendo del tiempo, al menos las preguntas más importantes, las que pueden ser preguntas de examen, las que pueden ser dificultosas según lo que yo les haya revisado sus tareas. Entonces, ¿estamos listos, Edison? Sí, ahí Listo. está. Esta es la segunda. Dice 8 categorías de... A ver. Sí, 8 categorías de causas de errores describen el entorno de desarrollo y mantenimiento. Según se experimentan las organizaciones, dice identificar y describir estas situaciones. Entonces, en esta se decía que eran los problemas definidos por requerimientos, mantener comunicaciones efectivas entre el desarrollador y el cliente, desviación de las especificaciones, errores de arquitectura y diseño, errores de codificación, incumplimiento de los procesos y procedimientos vigentes. Bueno, ya entrando en cada uno de estos, entonces los problemas definidos de requerimientos. Bueno, los requerimientos son una parte fundamental en el desarrollo de software, ya que en esta etapa se definen, digamos, todas las funcionalidades y representan las necesidades que debe satisfacer el software hacia el cliente o el stakeholder. Ya, mantener la comunicación efectiva entre el desarrollador y el cliente. Entonces, este tipo de error se produce debido a la mala y deficiente comunicación entre el cliente y el desarrollador. Esto desemboca en una mala interpretación de los pedidos del cliente y también no solo en el momento que hacemos los requerimientos, sino también en los cambios de software y en los cambios imprevistos y adaptaciones de software a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Y la desviación de especificaciones son estos errores que se producen debido a la mala interpretación de los requerimientos del cliente y su implementación. Este tipo de error también puede ser como digamos de una manera voluntaria, al no respetar, digamos, si yo veo un bug, entonces no lo corrijo o puedo hacer algo dependiendo, no siguiendo las especificaciones del software. Y los errores de arquitectura y diseño, la elección de una arquitectura es fundamental para el desarrollo de software. Esta arquitectura debe ser definida en base a los requerimientos del cliente y evitar los fallos. En esta etapa de diseño de software, por lo cual es recomendable usar patrones de diseño ya
o sea, ya probados, los cuales, o sea, ya probado el funcionamiento, ha sido probado. Creo que aquí hay una falla. Ujú. Ya. Tú mismo te vas Los dando cuenta errores, tus errores de redacción. sí, Ajá. sí. Los errores de codificación. Los errores de codificación son los más abundantes debido a la interacción constante del humano con el código. Estos errores pueden ser excepciones, bucles infinitos, mala asignación de estructura, bucles infinitos, errores lógicos y mala selección de tipo de datos. Y incumplimiento de los procesos. Estos errores se producen cuando una empresa de desarrollo de software maneja estándares y procedimientos para el desarrollo, pero no se respetan en su totalidad. Esto puede ser debido al desconocimiento de los procedimientos o de manera voluntaria. Este tipo de errores afectan el mantenimiento del software y la compatibilidad. Ujú. Eso. Listo, muchas gracias, Edison. Nada más una aclaración. Edison decía que los errores, en su respuesta decía que los errores de código son los más abundantes y habíamos visto la clase pasada y en el libro del aporte están las estadísticas y la cita, la referencia respectiva, que en realidad está demostrado que el lugar en donde se cometen mayores errores, donde se insertan defectos en mayor proporción es en los requerimientos. Entonces, si tú comparas la cantidad de bugs en el código versus la cantidad de errores de requerimientos, estadísticamente hablando, la probabilidad da que haya más defectos de requerimientos que defectos de código. Eso no quiere decir que no sea importante hacer pruebas en el código y depurar el código, sino que no es lo único que hay que probar y no es lo único que hay que depurar. También hay que hacer pruebas, entre comillas, de los requerimientos que les vamos a llamar, se llaman revisiones, cuando revisas un documento técnico o como un requerimiento, cuando revisas algo que no es código, más bien. Cuando se hacen esas revisiones se van a encontrar los defectos de requerimiento, de arquitectura, de diseño, defectos de interfaz, que también tienen que ser obviamente retirados del producto. Entonces esa es la una cosa. Y la otra cosa que vi ahorita en lo que Edison nos comentó de su respuesta, es que hay que tener cuidado la secuencia entre el concepto error, el concepto defecto y el concepto fallo, ¿no? Entonces él mencionaba algo con respecto a que cuando se comete un error en diseño o arquitectura, eso involucra que haya fallos en la arquitectura. Y sí es verdad, pero se está saltando lo del medio, ¿no? Que cuando cometes un error al hacer arquitectura o diseño, lo que pasa es que generas un defecto en esa arquitectura. Y ese defecto arquitectónico te va a pasar la cuenta tarde o temprano. ¿Sí? Entonces se va a quedar ahí guardadito ese defecto en el arquitectónico como una bomba de tiempo y cuando llegue su tiempo va ¡pum! A explotar. Y esa arquitectura va a hacer que falle el sistema, que se caiga, que dé un resultado incorrecto, que se comporte de manera inesperada o no deseada, ¿no? Y ese es el fallo. ¿Sí? Entonces sí, el fallo se deriva del error, pero en el medio está el defecto, que es el que efectivamente ejecuta para que se produzca el fallo. ¿Sí? Entonces, con esas dos aclaraciones estaríamos bien. Otra cosa, como ustedes vieron, importante revisar la redacción, el tipeado, la ortografía de tus respuestas antes de enviarlas, ¿no? Carolina, por favor, si puedes indicarnos tu respuesta a la siguiente pregunta. Me parece que nos toca la tercera. Ya, ahorita le pregunto y espérenme un ratito. Dale. Acuérdense de tener listos porque ya saben que lo más seguro es que si te toque por ley de Murphy, ¿no? Entonces, y bueno, hoy día vamos a revisar completo porque no son muchas preguntas y es la primera vez, pero ya en futuras clases pues haremos una selección de preguntas, tal vez aquellas que yo vea que fueron más dificultosas en las tareas de ustedes. ¿Listo, Caro? La Carolina creo que se fue a volver. Entonces, para el día de hoy, hasta que Caro esté lista, vamos a repetir esta misma dinámica, pero con el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2 trata de la cultura de la calidad de software y de la misma manera, hoy vamos a revisarla conmigo
algunos de los aspectos más importantes conceptuales de este capítulo. Ustedes luego a lo largo de la semana harán la lectura y finalmente después de esa lectura la resolución de los ejercicios seleccionados, que igual he escogido unos pocos, ¿no? Porque los capítulos tienen bastantes ejercicios. Y no es de mi interés que los hagan todos, sino más bien aquellos que nos ayuden a complementar el estudio. No sé qué pasó con Caro. ¿Sigues ahí, Carolina? Profe, lo que pasa es que nos escribió, dice que ya se fue. Ya, Se le bueno. cayó la compu. No hay problema. Vamos con Steven Rivera, por favor. Se asustó la Caro o su internet. Steven, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, dale. Compártenos, por favor, la pregunta 3. Creo que nos tocaba. Ya. Listo, la pregunta 3. Dice, Tercera, ajá. dice describir las diferentes perspectivas de calidad de software desde el punto de vista del cliente, el usuario y el ingeniero de software. Bueno, lo que yo había puesto aquí es que desde la perspectiva del cliente, la calidad de software se puede establecer mediante cuán satisfecho está el cliente con las funcionalidades que se implementaron. Bueno, ya, eso es lo que había puesto aquí. Bueno, también desde la perspectiva del usuario, la calidad de software se puede establecer en cuán eficiente es el software cuando éste está realizando las funcionalidades o acciones que espera el usuario. Es decir, si cumple o no con las funcionalidades especificadas en la etapa de requisitos. Bueno, y la última parte que dice, desde la perspectiva del ingeniero de software, bueno, la calidad de software se puede establecer mediante una serie de estándares. Ahí puse algunos ejemplos, la ISO 12207, ISO 9001, la IEEE 730. Sí. Ok, gracias. Déjale ahí un ratito. En la primera parte para ir complementando, ¿no? Porque algunas de estas preguntas puede que vayan al examen, ¿no? Entonces es importante que tú tengas clara la respuesta completa. En la parte de perspectiva de cliente, a Steven le faltaría aquí explicitar que como cliente es el que paga por el proyecto, es el que auspicia el proyecto financieramente. Uno de los aspectos que el cliente toma en cuenta desde su visión de calidad es las platas, ¿no? Entonces, para él va a ser de calidad si está dentro del presupuesto que habías quedado. Porque si quedaste en que sea por X cantidad el desarrollo y de pronto salió por 2X, entonces a él ya no le va a quedar una percepción de calidad porque se va afectado en una de sus expectativas como cliente, que es que se respete el presupuesto. Entonces, desde la perspectiva cliente, el presupuesto es uno de los factores más importantes, a veces más que la funcionalidad, verás, porque por lo general el cliente como tal no va a ser el que opere el producto. Es el dueño de la empresa que compra el sistema de contabilidad para que los compañeros de contabilidad, los empleados de contabilidad lo utilicen. Y a lo mejor él nunca lo va a ver, sino uno que otro reporte gerencial. Entonces a él no le preocupa mucho, digamos, lo que sea usable y cosas así, sino le preocupa más este aspecto de dinero y el aspecto del tiempo también. Como tú haces un contrato con él y ese contrato dice que en fecha tal le vas a entregar o va a salir a producción, también al cliente le interesa que se respeten los tiempos. Por lo tanto, para el cliente, los 3 aspectos más importantes serían las funcionalidades, que si lo dijo Steven y está bien, el costo y el tiempo como cliente. Como usuario, totalmente de acuerdo, el usuario va a ser la persona que esté día a día frente a las interfaces del producto de software y por lo tanto para él le va a ser muy importante las funcionalidades del producto en primera instancia, pero también la parte no funcional. Él va a querer que el producto sea fácil de usar, que el producto sea de buen desempeño. Por ejemplo, tiempo de respuesta, ¿no? Sería muy difícil que el usuario tenga una perspectiva de calidad, una percepción de calidad del producto si es que cada vez que graba una factura, digamos que es del cajero, se demora 2 minutos en grabar. Y eso no es funcionalidad, eso es criterio de calidad, o sea, desempeño. ¿Sí? Entonces, para el usuario sí, lo primerito va a ser funcionalidad, pero también él va a querer o va a tener la expectativa de que ciertos criterios de no funcionales también estén en el producto.
los que le sirvan a él para su trabajo, ¿no? Los que le hagan más fácil su trabajo. Y en ingeniero de software, me gusta tu respuesta, ese sería un ingeniero de software con una buena formación, que sabe que las normas son importantes. Ahí la norma que faltaría y que es tal vez la más usada al momento para la parte de calidad de software es la 25010 que vamos a estudiar en este curso. Pero todas las que están allá son válidas. 12207 es una norma para ciclo de desarrollo de software. La 9001 norma para sistema de gestión de calidad y la 730 norma para lo que es aseguramiento de calidad de software justamente. Pero si estamos hablando de calidad, los criterios de calidad están establecidos en la 25010. Gracias, Steven. Puedes dejar de compartir y vamos a dar la posta para la penúltima pregunta. Santiago Villegas, por favor. Ya, profe. Gracias. A ti te tocaría la pregunta 1.7. O cuarta, dependiendo cómo la hayas numerado. Describe el concepto de modelo de negocio y cómo crear diferentes perspectivas para requisitos de SQA. Por favor, hazle un poquito más grande en consideración de los que estamos lejos de la pantalla. Gracias. Un modelo de negocio representa el cómo una empresa crea, distribuye y captura valor, por lo cual se puede resumir que un modelo de negocio son el conjunto de estrategias que una empresa utiliza para generar valor o beneficio. Los modelos de negocio afectan a las perspectivas para requisitos de SQA, ya que depende de qué tipo de software se esté desarrollando y cómo este genera valor a la organización para dar más o menor prioridad o peso a una perspectiva. Por ejemplo, en el modelo de sistema personalizado escrito por un contrato, un producto de calidad sería el cual cumple con el contrato en el tiempo y con el presupuesto establecido. Mientras que un sistema escrito por la casa es de calidad si mejora la eficiencia y eficacia de forma significativa de la organización y su desarrollo no afecta a las actividades diarias. Gracias, Santiago. Muy buena respuesta. Efectivamente, no dejes de compartir, por favor. Quería mostrar un par de cositas ahí. Vuélvele a poner. Entonces, efectivamente, dependiendo del modelo de negocio, la calidad puede ser vista desde otra manera, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, como también dice Santi, también. Entonces podría ser el mismo producto, pero no es lo mismo hecho por la casa comercial que el producto hecho in-house, que el producto hecho para venta masiva a nivel global, ¿no? A pesar que es el mismo producto. De la misma manera puede variar, diferentes productos van a tener diferentes perspectivas de calidad. Todo eso estoy totalmente de acuerdo. Más bien una cosa de forma. En la primera línea, Santiago dice, por lo cual se puede resumir que un modelo de negocio son el conjunto de estrategias. Entonces ahí lo que tenemos es un tema de redacción, ¿no? Porque debes, ¿cómo es? Empatar el sujeto con el verbo acorde al se me fue ahorita la palabra gramatical, pero como es un modelo de negocio singular, el verbo debería estar en singular, ¿no? Se puede resumir que un modelo de negocio es el conjunto de estrategias o que los modelos de negocio son conjuntos de estrategias. Entonces hay que mantener sincronía y eso es importante no porque aquí estemos para cazar hasta la última cosa que te equivocas, sino porque afecta a la comunicación. Recuerden que uno de los principales elementos, ya lo vimos en la pregunta de más arriba, que afectan a la calidad es la mala comunicación. Y entonces, en la mayoría de los casos, nosotros no tenemos la oportunidad de comunicarnos face to face, oralmente con los clientes y usuarios, lo hacemos a través de documentos. Y entonces, si los documentos tienen problemas de redacción, problemas de ortografía, se vuelven menos legibles y dificulta la comunicación y puede causar, pueden provocar errores.
que por ende provocan defectos, que por ende provocan fallos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado también en cuidar de que la redacción y la gramática sea la correcta para justamente maximizar la capacidad de comunicación de la información escrita que ustedes proveen dentro de los proyectos de desarrollo de software y obviamente dentro de las tareas que estamos aquí usándolas como ejemplos para ir viendo cómo mejorar nuestra formación. Ahora sí, muchas gracias, Santi, y vamos con la última persona para la última pregunta. Diana, por favor, si puedes mostrarnos tu deber y ayúdanos con la respuesta a la pregunta 1.8. Ya. Para la pregunta 1.8 que dice describir las principales diferencias entre QA y control de calidad, yo lo hice por medio de una tabla para poder contrastar mejor las diferencias. La primera se relacionaba cuando yo encontré, era sobre con quiénes trabajan especialmente estos dos grupos. El de control de aseguramiento de calidad es con todos los involucrados del proyecto, mientras que en control de calidad usualmente trabajan solo con los de QA. También el QA siempre busca estar trabajando a la par con la creación de un sistema software, en cambio control de calidad solo se encuentra al final cuando ya el programa se encuentra desarrollado, ya que busca corregir fallos, introducir mejoras al sistema, mientras el otro intenta que desaparezcan tanto los errores y los defectos antes de, obviamente, que se ponga en marcha el sistema. También que dice que utiliza pruebas de código fuente, que son solamente los de tipo white box. En cambio, QC utiliza los que son de black box. Y en QA busca que se cumplan los planes, que se tengan las normas y todos los planteamientos que se tenga para un desarrollo. En cambio, QC busca pues esté funcionando correctamente ese producto. Sí, muchas gracias, Dianita. Para aquellos términos que todavía pueden ser ambiguos o lejanos, como caja negra y caja blanca, eso es justamente parte de lo que vamos a estudiar en este curso. En el segundo bimestre vamos a aprender técnicas de caja negra, cómo diseñar pruebas de caja negra y lo propio con respecto a pruebas y técnicas de caja blanca. Una recomendación, la idea de Diana, pueden ustedes también aplicarlas, de responder las preguntas no necesariamente solo en texto, puedes crear tablas, puedes crear mapas mentales, puedes crear diagramas, esquemas, cuadros sinópticos, lo que a ti te sirva más para tu propio aprendizaje, porque ya cada uno sabemos, tenemos estilos de aprendizaje y entonces lo que a ti te ayude más para poder afirmar un nuevo conocimiento, pues eso es lo que te recomiendo que utilices. Y una aclaración, el QC sí es verdad que te permite hacer un trabajo justo como su nombre lo dice de control una vez que el producto está terminado, pero también se aplica QC en entregables intermedios. Entonces no es necesariamente QC solo cuando ya sale a producción, de hecho ya como vimos ya es demasiado tarde y demasiado costoso. También se hace QC, por ejemplo, si está haciendo Scrum en cada sprint. Entonces yo termino el sprint y hago control de calidad de todo lo generado por el sprint. O también se puede hacer QC particionando por entregables. Entonces digamos que un entregable importante se me ocurre el modelo de base de datos. Y la gente de base de datos, tus diseñadores te dicen, ya terminé el modelo. Y entonces tú dices, ok, le vamos a mandar a QC. Es decir, que el modelo de base de datos terminado se le hace un control de calidad. Entonces sí es sobre un producto terminado, pero no necesariamente sobre todo el producto final terminado. También puede ser sobre productos intermedios ya terminados. Pero sigue siendo reactivo, o sea, ya está hecho y ahora lo controlo. Mientras que aseguramiento de calidad es proactivo. Antes de que hayan los defectos, yo trato de minimizar mis errores para asegurarme que lo que hago va con calidad. Esa es la diferencia principal. Muchísimas gracias, Dianita, por compartir. Entonces, eso con respecto al capítulo 1, si hubiera alguna duda o pregunta que ustedes tuvieran sobre ese capítulo, este es un buen momento para alzar la mano o prender micrófono y manifestar tu pregunta.
Caso contrario, pues avanzamos al capítulo 2. Ayúdenme entonces con un like de que todos estamos de acuerdo y de paso voy a con eso a capturar la asistencia de hoy. Gracias, Caro, por el like. ¿Y quién me falta? Me falta Steven, William y Miguel. Listo, voy a tomar la captura y estamos. Muchísimas gracias. Entonces, estamos a la mitad de la clase, justo la hora para empezar nuevo capítulo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y en este caso, tienen ustedes ya en el aula virtual estas diapositivas que yo les voy a proyectar ahorita desde el PowerPoint para poder hacer una mejor compartición, pero ustedes ya tienen las diapositivas en PDF listas para que las puedan también descargar o las puedan revisar localmente si es que quieren. Entonces, bueno, si ya se descargaron, me estoy agrandando mucho acá. Si ya se descargaron la última versión del Zoom, me deberían ver ustedes en una esquinita, ahí sin estorbar mucho. Este es entonces el resumen del capítulo 2 del texto Software Quality Assurance, aseguramiento de la calidad de software o SQA, del autor Laporte y el autor Alan April. Y el capítulo se denomina Cultura de la Calidad. Entonces, así como dijimos que la calidad la vamos a aplicar en toda nuestra vida como ya un modo de vida, como una cultura, asimismo la calidad, la idea es que tú la apliques en toda tu ejercicio profesional como una cultura de calidad. ¿Sí? Entonces, por eso este capítulo se llama así y tiene bastantes contenidos interesantes. Vamos a empezar recapitulando el concepto de aseguramiento de la calidad de software. Entonces, vamos a ir directo al concepto de la IEEE 730. Como les comentaba, la norma 730 es la norma que sirve para implementar aseguramiento de calidad en un producto de software. La vamos a estudiar me parece que ya la semana que viene nos toca hablar de la 730. Y este es el concepto que se da de aseguramiento de la calidad de software. Un conjunto de actividades. Entonces, en eso creo que ya todos estamos claros que el aseguramiento tiene que ver con procesos y los procesos siempre son conjuntos de actividades, ¿no? En este caso, este conjunto de actividades lo que hace es definir y evaluar la adecuación de los procesos de software que estés utilizando, por ejemplo, del Scrum, para proveerte evidencia que dé confidencia de que el proceso de software es apropiado para llegar a producir software que tenga una calidad aceptable para los propósitos que tiene como intención cubrir. ¿Sí? Entonces, básicamente el aseguramiento de calidad es un conjunto de actividades que nos permiten definir si el proceso que estás utilizando, el proceso de desarrollo de software que estás utilizando, da la confianza de que el producto resultante va a ser de una calidad aceptable para lo que se necesita que utilizar ese producto. Entonces, esa es la idea. Un atributo clave, dice aquí, de la SQA, del aseguramiento de calidad, es la objetividad. Por eso es que nosotros vamos a impulsar el hecho de que para hacer evaluaciones de calidad las vamos a hacer a través de métricas que son mediciones cuantitativas, porque si es cualitativo se vuelve subjetivo y entonces ya se pierde esta objetividad de lo que se está hablando. O sea, queremos que la evaluación de la calidad sea una evaluación lo más justa posible y entonces para eso tiene que haber independencia. Entonces lo ideal, en el mundo ideal, es que el área de calidad, las personas que trabajamos en calidad, seamos un área aparte, independiente, diferente del área de desarrollo, las personas que trabajan en hacer los productos, ¿no? Por eso, incluso que seamos proyectos separados. Entonces, está el proyecto de desarrollo de software y está el proyecto de calidad para ese producto de software, ¿sí? Entonces, equipos separados, organizaciones separadas, independencia. Ahora, eso en nuestro medio se da muy poco, ¿no? Por lo general,
a los ingenieros nos toca combinar roles de desarrollo con roles de calidad. Eso significa que en algún momento del proyecto tú estarás con el sombrero de desarrollador, por ejemplo, o product owner, y en algún otro momento te pondrás el sombrero de tester, el sombrero de de auditor de calidad, el sombrero de revisor experto, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos toca en la realidad combinar roles, pero la idea es buscar la mayor cantidad de independencia. Por ejemplo, digamos que ahorita estamos en algo que para nosotros es más cercano, haciendo pruebas de unidad de código, ¿no? Entonces, tú como en tu rol de programador has escrito un componente de software, has escrito un código, ¿sí? Y tu compañero igualmente ha escrito otro componente de software, otro código. El momento de hacer las pruebas para lograr independencia se pueden intercambiar. Tú pruebas el código del compañero y el compañero prueba tu código. Entonces, de esa manera logramos cierta independencia. No es perfecto, pero es mejor que tú mismo le hagas pruebas a tu código. Porque esas pruebas sí se hacen, son las pruebas de unidad, pero son recién el inicio de las pruebas. No nos sirve completamente porque carecen de esta independencia. Entonces, por eso es necesario que haya otros niveles de pruebas en donde ya otras personas entren a hacer, a probar, otras personas entren a revisar, otras personas entren a auditar. O si eres tú, tú revises de otras personas para evitar, es justo lo que dice aquí, que no haya objetividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay una libertad, no solamente desde la perspectiva técnica, sino también desde la perspectiva de gestión y hasta de platas, de no tener presiones para dar tal o cual resultado. Porque, por ejemplo, si a mí me quieren presionar de que yo dé el ok de calidad, digamos que yo soy la líder de calidad de toda la empresa, y me quieren presionar a que firme el ok para salir a producción, porque si no el cliente se enoja, nos va a multar y vamos a perder plata, entonces ahí no hay independencia, ¿no? Porque mi criterio técnico está supeditado a estas cuestiones financieras, de las multas, de los atrasos y demás. Y entonces ya no tengo la libertad de dar técnicamente mi aporte, porque mi aporte técnico es supeditado a los temas financieros. Entonces, esas presiones financieras o de gestión afectan el trabajo que se hace en aseguramiento de calidad de software, y por eso una de nuestras principales luchas es lograr este nivel de independencia. Entonces, esa es una parte importante del aseguramiento de la calidad de software para poder implementar estas actividades. Entonces, aquí hay algunos de los aspectos involucrados en hacer calidad de software, ¿no? Entonces, primero se necesita ir creando un plan de calidad. Entonces, eso es lo que una de las secciones del estándar 730 justamente enseña cómo debe estructurarse un plan de calidad, qué nomás debe contener un plan de calidad. Vamos a ver ese estándar, como les decía, un poco más adelante. Luego, debe haber las actividades sistemáticas, o sea, organizadas, que incluyan todo el ciclo de vida. Entonces, la idea no es que solamente la parte de codificación o solamente la parte de mantenimiento o solamente la etapa de pruebas, sino todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la concepción del producto hasta su retiro se deben mantener actividades de aseguramiento y también de control de calidad. Y obviamente en función de los hallazgos que se haga, de los defectos que se encuentre, habrá que hacer las correcciones respectivas, ¿no? Luego, el sistema de calidad es un sistema que abarca toda la parte de gestión de la calidad y que abarca el establecimiento de políticas de calidad y la mentalidad de mejoramiento continuo. Entonces, las políticas de calidad es súper importante que sean a nivel de los que tienen la decisión, porque si a nivel de la organización y de los que deciden no hay políticas de calidad establecidas, va a ser muy difícil que nosotros como los simplemente miembros de un equipo de desarrollo podamos en la práctica ejercer de manera adecuada las actividades de calidad. Tiene que haber la política que nos apalanque, por ejemplo, destinar tiempo en los calendarios, destinar dinero para comprar, por ejemplo, herramientas automatizadas de pruebas de software.
para contratar testers, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber las políticas de calidad para poder hacer todo esto realidad y tiene que gestionarse adecuadamente. Luego, hay técnicas de aseguramiento de la calidad que nos permitan determinar el nivel de calidad que tiene un producto de software, de tal manera que los usuarios puedan estar tranquilos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender en este curso esas técnicas de aseguramiento de calidad. Y finalmente, el aseguramiento de la calidad de software también implica demostrar que los requerimientos de calidad que se han definido para el proyecto han sido implementados adecuadamente. Entonces, noten que aquí estamos hablando no de los requerimientos funcionales, sino de los requerimientos no funcionales. Temas de, por ejemplo, seguridades, temas de desempeño, temas de confiabilidad del producto, temas de portabilidad, temas de usabilidad, etcétera, ¿no? Entonces son 7 criterios de calidad, aparte de la funcionalidad propiamente dicha, que establece la norma 25010. Entonces, de ese espectro de criterios, habrá que haberse identificado los requerimientos de calidad de este producto y luego habrá que demostrar que esos requerimientos de calidad han sido correctamente satisfechos. Entonces, eso es parte del aseguramiento de la calidad también. Entonces, las partes principales de este capítulo, cuando lo lean, busquen entender estos 4 cuestiones sobre todo. Primero, cómo se calcula el costo de la calidad, cuáles son los componentes con los cuales se hace la fórmula para costear la calidad. Segundo, reconocer signos o señales de la cultura de la calidad en una organización o en un equipo de desarrollo. O al revés, reconocer la ausencia de estos símbolos. Por ejemplo, cuando yo voy a una organización a hacer justamente un assessment, una evaluación de cómo es su nivel de calidad, ya veo estos signos o esta falta de estos signos y ya veo si hay o no hay al menos un mínimo nivel de cultura de calidad, porque si eso no existe, significa que hay que empezar desde cero. Hay que empezar desde que hay el entendimiento de la importancia de la calidad para ir creando poco a poco una cultura, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan reconocer cuáles son esos signos para ver si están presentes o ausentes dentro de un espacio de trabajo, que puede ser un equipo, que puede ser una empresa, que puede ser un país entero, ¿no? La pregunta podría ser, ¿existe cultura de calidad en la industria de software del Ecuador? Esa, por ejemplo, podría ser la pregunta de entrada para una tesis de ustedes, ¿no? Y a partir de esa pregunta, si existe o no cultura de calidad en la industria de software del Ecuador, ya tú podrías hacer una investigación para determinar cómo está el nivel de la aplicación de cuestiones de calidad de software en las industrias que hacen desarrollo en el país, ¿sí? Entonces, eso partiría de este reconocimiento de estos signos y su ausencia o su presencia y en qué nivel. Luego, identificar los compromisos que se tienen que hacer entre las distintas dimensiones de un proyecto de software. Entonces, en este capítulo se explica que son 5, ya vamos a ver cuáles son, y que estas 5 dimensiones a veces pueden resultar conflictivas, ¿sí? Y entonces cuando hay conflictos se tiene que establecer consensos o compromisos. Entonces de eso también se habla en este capítulo y eso es súper importante. Y luego, por último, pero no menos importante, conocer que existe un código de ética para nosotros, los ingenieros de software, y obviamente adscribirnos a seguirlo siempre. Son 8 principios que establece este código de ética, que es un código establecido por la IEEE. Entonces, manos a la obra. En el capítulo empieza nombrándose a Watts S. Humphrey. El señor Humphrey es uno de los padres de la ingeniería de software a nivel mundial. Él es estadounidense y él era, ya hace poco tiempo falleció, pero él era uno de los principales promotores del tema de la calidad a nivel de los procesos de software, ¿no? Una de las frases que él menciona, que está acá abajo traducida, dice así: la calidad de un producto la determina el proceso usado para desarrollarlo. Eso significa que si es que tú
incorporas actividades de aseguramiento de calidad en el proceso de desarrollo de software, tienes más posibilidades de que el producto resultante, el software resultante sea de calidad. Si es que en tu proceso de desarrollo está ausente o es mínima las actividades de calidad, hay mayor riesgo de que el producto final, el software que obtengas, tenga falencias de calidad, sea de mala calidad. Entonces, eso ese es básicamente el pensamiento central de toda la propuesta que hace WSS HomePray en el tema de calidad de software, ¿no? Entonces dice acá arriba, ¿no? En el mercado actual de software, el principal enfoque ha sido los costos, los calendarios y las funcionalidades. De las tres cosas que estábamos hablando hace un ratito, que es lo que le interesa al cliente, ¿no? Primerito en platas, así no tenga toda la funcionalidad. Luego que me cumplas en tiempos, ¿sí? Así no tenga toda la funcionalidad. Y si ya me cumples en platas y en tiempos, ahora sí también espero que me cumplas en funcionalidad, dice el cliente. Lo cual, por otro lado, ya vimos que no es lo que necesariamente dice el usuario final, porque como el usuario final no está pagando, a él no le interesa si el software es carísimo, ¿no? O es baratísimo. A él lo que le interesa es que el software tenga la funcionalidad y tenga las facilidades para su trabajo, ¿no? Que sea usable, que sea rápido, que sea seguro, que esté disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema ha sido ese, que originalmente el enfoque era solo en estas tres cosas: costo, tiempo y features o funcionalidad. Y por lo tanto, la calidad se perdía dentro de este panorama, ¿no? Y esto es lamentable, dice WSS HomePray, porque cuando se tiene un desempeño de calidad mediocre, ahí básicamente está la clave o el corazón de la mayoría de los problemas que se tiene en el software con respecto a costos y calendarios. Es decir, HomePray nos hace caer en cuenta de una contradicción. Por un lado, se espera que se cumpla con costos, calendarios y funcionalidades, pero por otro lado, si por enfocarte en esas tres cosas te olvidas de hacer actividades de calidad, entonces a la vuelta del tiempo, esos problemas de calidad que tiene tu producto de software van a complicar los costos y los calendarios. Por lo que les decía el otro día, el concepto de retrabajo, que es básicamente yo hago un trabajo, por ejemplo, diseño una interfaz o escribo un código, ¿sí? Pero como lo hago mal, como lo hago mediocremente, como lo hago de mala calidad, tarde o temprano alguien se da cuenta y me dice, oye, ese código tienes que volverlo a hacer, o oye, esa interfaz tienes que volverla a diseñar. Entonces hago retrabajo. Doble trabajo, triple trabajo, 4 veces el mismo trabajo otra vez porque estaba mal hecho, porque estaba incompleto, porque estaba mediocre, porque tenía defectos de calidad. Y entonces esos retrabajos obviamente van afectando el calendario, el cronograma y obviamente van afectando el costo, porque cada minuto de tu tiempo como desarrollador cuenta. ¿Sí? Entonces, ese minuto está siendo pagado, está siendo costeado. Y entonces, cuando tú trabajas media hora y luego tienes que volver a repetir esa media hora de trabajo, entonces eso ya es un costo y es un tiempo que se va añadiendo en el producto. Entonces, dice HomePray, si trabajamos más inteligentemente, si desde el inicio planificamos pensando en asegurar la calidad, sí vamos a meter actividades que nos van a tomar tiempo extra y nos van a costar dinero extra. Pero ese tiempo y ese dinero de calidad van a ser siempre menor que el tiempo y el dinero que nos va a tomar corregir las cosas que hemos hecho mal, que hemos hecho de mala calidad. Entonces da la vuelta y entonces se demuestra que en los proyectos exitosos que tienen una cultura de calidad se logra en mayor porcentaje cumplir con los costos, cumplir con los tiempos y cumplir con las funcionalidades. Y se logra una mejor percepción de calidad o una mejor satisfacción tanto de clientes como de usuarios finales. ¿Sí? Entonces la calidad más bien, en lugar de ser un estorbo, en lugar de ser una cosa extra que toca hacer, se vuelve la clave para hacer todo, para salir con éxito en un producto. Y esta es la fórmula. Los costos de calidad se subdividen en estos 4 grandes dimensiones. Primero, costos de prevenir,
Segundo, costos de evaluar la calidad. Tercero, costos de los fallos que pueden ser internos o externos. Según esta propuesta, los fallos internos son los que pasan antes de que salir a producción y los fallos externos los que pasan después. Entonces, ¿cómo me falla antes de, cómo se puede dar un fallo antes de salir a producción? En pruebas, porque yo provoco ese fallo. Entonces, doy ciertos datos de prueba, ejecuto ciertos componentes del producto de software justamente para tratar de provocar fallos. Y si logro provocar ese fallo antes de salir a producción, eso se denomina un fallo interno. Voy a tener que corregir ese fallo, pero vamos a ver que es menos costoso que corregir un fallo externo. Y el último rubro de costos es los costos de todos los reclamos de garantía o dineros que legalmente tengas que devolver por multas y demás, y costos intangibles como pérdida de reputación, pérdida de mercado, pérdida de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los distintos dimensiones de costo de la calidad. Vamos a ver un poquito más elaborado, ¿no? Estas categorías de costos de la calidad. Primera categoría, costo de la prevención. Entonces, en el costo de la prevención, dos grandes cosas. Primero, lo que se llama la base de la calidad. En esa base de la calidad están cosas como las metas de calidad, la definición de los estándares de calidad con los que tú te vas a escribir como empresa o como equipo de trabajo, los análisis costo-beneficio de la calidad. Todo eso son parte de la base de la calidad y obviamente todo esto tiene un costo, ¿no? Si yo defino ciertos estándares y son de pago, los tengo que pagar, los tengo que comprar. Si yo hago análisis costo-beneficio de calidad, esos análisis también los tengo que costear. Entonces, todo eso tiene un costo asociado. La segunda parte de la prevención es ya hacer las actividades de aseguramiento tanto a nivel de proceso como de proyecto. Entonces, dentro de estas actividades está, por ejemplo, definir las métricas, hacer la medición de esas métricas, analizar esas métricas, plantear auditorías tanto internas como externas. Y una cosa bien importante en aseguramiento de la calidad, capacitar a la gente. Entonces, está demostrado también que una de las formas más efectivas de mejorar la calidad dentro de un entorno organizacional es con la capacitación, con el training de las personas. Entonces, si tú quieres tener un código Python de calidad, asegúrate de capacitar a tus programadores, ¿no? Mándales a tomar cursos en donde ellos puedan adquirir mejores habilidades de lenguaje que están utilizando. También son válidas las certificaciones, no solamente los cursos, y todo eso tiene un costo que tiene que asumir la organización. ¿Sí? Entonces, todos esos son costos de prevención. Cuando cada vez que tú mandas a una persona de tu equipo a capacitarse, estás haciéndote un bien a ti mismo, no solamente a la persona, estás haciendo una buena inversión porque estás invirtiendo en prevención de calidad. ¿Sí? Y va para este tipo de costos de prevención. Es aseguramiento de la calidad, capacitar a la gente. Otra categoría es las evaluaciones de calidad. Nuestro proyecto tiene dos partes. En primer bimestre vamos a hacer la parte de aseguramiento de calidad. Ustedes van a desarrollar un producto de software y mientras lo van desarrollando van a ir aplicando actividades de calidad. ¿Sí? En la segunda parte del proyecto, en el segundo bimestre, ustedes van a recibir un producto de software y a ese producto de software le van a hacer una evaluación de calidad. Y van a decir, este producto tiene un nivel de calidad X, Y o Z y la calidad le falla más en esto o esto otro, ¿no? No es usable, no es seguro, no es portable, etcétera. Entonces, hacer esas evaluaciones tiene un costo. Y básicamente ahí se trata de hacer cosas como pruebas, inspecciones, revisiones de los contratos, auditorías de la calidad del producto, decisiones de salir o no salir a producción. Si yo decido no salir a producción, como les comentaba hace un rato, eso tiene un costo. El costo del dinero que no va a percibir el cliente porque ese software ya no va a estar a tiempo, el costo de las multas que nos van a poner porque contractualmente se dijo que si nos atrasábamos teníamos que pagar un dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son costos de evaluación. Costos de anomalías y no conformidades. Otra manera de llamar a los defectos es anomalías
Otra manera es no conformidades. Por ejemplo, en el trabajo del capítulo 1, ojalá que ya hayan podido accesar en el Turnitin, pero a algunos de ustedes en la parte de referencias les puse que el defecto de calidad que tienen es no conformidad con la IEEE, porque estaba previsto en la plantilla que las referencias sean de formato IEEE. Y si no has cumplido con eso, eso se denomina una no conformidad o una anomalía de calidad. Entonces, como les decía, estas no conformidades, anomalías o defectos pueden ser interno antes de salir a producción, externo después de que salió a producción. Aquí está determinando eso, ¿no? ¿Y cuál es el costo de esto? Un retrabajo. Tengo que recodificar, tengo que volver a probar, tengo que volver a revisar, tengo que volver a documentar. Entonces, estos volver son los que nos van aumentando, nos van inflando el costo del producto. Estos rework ustedes los van a medir en el proyecto de equipo. Vamos a medir cuánto tiempo estuve codificando cierta funcionalidad y luego cuánto tiempo de retrabajo tuvo ese código, para irnos dando cuenta qué tan eficientes estamos siendo en hacer las cosas bien la primera vez. Porque esa es una base de la cultura de la calidad. Cuando hago una cosa, la hago bien desde la primera vez, para que no haya segundas, terceras ni cuartas veces, ¿sí? Y entonces eso es minimizar el retrabajo. En la parte externa ya viene el tema de las garantías, el tema de las cuestiones contractuales, litigios contractuales que puede haber, reembolsos que tú tengas que dar porque el cliente te dice no me cumplió, devuélvame lo que le pagué, disminución de tus ventas, ya un cliente le dice al otro me quedó mal, entonces el otro ya no te vuelve a comprar, daño en tu reputación, pérdida de segmento de mercado. Todas estas son cosas muy malas que pasan cuando ocurren no conformidades externas, es decir, problemas después de haber entregado el producto al cliente final. Por eso, ese pasito de darle el producto al cliente final es un paso súper delicado. ¿Sí? Que no hay que hacerlo así nomás a la ligera, sino cuando uno tiene cubiertos los riesgos, de tal manera que el riesgo es mínimo. O sea, siempre hay un riesgo, no puede ser perfecto, no eres infalible, pero minimizar el riesgo de que algo ocurra en producción, minimizar los fallos en producción. Y este cuadro o cuadros parecidos deben haber visto ustedes ya en algunas de las materias anteriores, pero vale la pena volverlo a recapitular. En el eje de las X están algunas de las principales etapas de un ciclo de vida: requerimientos, construcción de código, pruebas, aceptación, salida a operación. Y en el eje de la Y está el eje de los costos. Entonces, aquí es un tema de longevidad del defecto. Entonces, digamos que hoy día yo escribí un requerimiento y lo escribí mal. Entonces, cometí un error al escribir el requerimiento. Cuando yo cometo el error, como ya dijimos, se inserta un defecto. Entonces, si es que tenemos aseguramiento de la calidad, ojalá que así sea, hay alguien encargado de revisar mi especificación. Y ese alguien encargado, si lo hace bien su trabajo, va a encontrar el defecto que yo inserté. Y entonces eso significa que ese defecto nació en requerimientos y también se lo detectó y se lo eliminó en requerimientos. Entonces no pasó de esta fase, tuvo una vida muy corta y eso te cuesta, por ejemplo, esta cantidad. Pero digamos que no había aseguramiento de la calidad, al menos no en requerimientos, por lo tanto, ese defecto logró superar esta fase, pasó a la fase de construcción. Eso significa que ya de ese requerimiento se hizo un diseño, de ese diseño se le pasó a un programador y el programador ya lo convirtió en código. ¿Sí? Y ahí recién, como solo se ha pensado en control de calidad, se hacen unas pruebas. Y al hacer las pruebas del código ya ejecutable, salta la no conformidad. Y nos damos cuenta del fallo y ahí recién decimos, ups, es que ha habido un defecto en el requerimiento que se planteó hace 3 meses. Y entonces, claro, nos toca corregir, pero ya no solo es corregir la especificación del requerimiento, también es corregir el diseño, también es corregir el código. Entonces, como ya pasó más tiempo, ya se hicieron más cosas y hay que hacer más retrabajo hacia atrás. Por lo tanto, como ustedes ven, sube el costo. Y digamos que tampoco al hacer código se revisa ni se prueba.
Entonces pasa a la integración o pasa a la aceptación. Entonces, fíjense en cómo el mismo defecto, como ha vivido más tiempo, ahora cuesta más sacarlo. $7,000 versus 139, porque si yo me doy cuenta en pruebas de aceptación, que significa básicamente que no nos dimos cuenta nosotros, sino los usuarios que nos están ayudando a probar, porque las pruebas de aceptación deben ser con usuarios finales, entonces, fregados, porque ya tengo que hacer retrabajo de requerimientos, hacer retrabajo de diseño, de código, de las pruebas de integración y encima más volver a probar con usuarios finales. Carísimo. Sin embargo, no tan caro aún como salir a producción. Si es que el fallo salta ya en producción, es lo mayor, el mayor costo posible. Fíjense en cómo desde este punto a este punto se duplica el costo. ¿Sí? Entonces, lo que te pudo haber costado $100, ese error que cometí al escribir mal un requerimiento, me acaba costando $14,000 si ese defecto logra sobrevivir hasta esta etapa. ¿Sí? Ese es el costo de la mala calidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues invertir en buena calidad, porque la calidad buena también tiene un costo, ¿no? Porque si yo invierto en el que revisa especificaciones, eso es tiempo y plata. Si yo invierto en el que hace pruebas y revisa código, tiempo y plata, y así sucesivamente, ¿no? Pero esas actividades de revisiones, de pruebas, etcétera, son de aseguramiento de la calidad y me van a ir filtrando las cosas de tal manera que va a ser muy, muy difícil, no imposible, pero sí difícil, que la mayoría de defectos insertados lleguen a este lugar. Y haciendo cuentas, capaz que hasta me ahorro plata y me ahorro tiempo, ¿sí? Entonces parecería incoherente porque yo estoy metiendo más actividades, cualquiera pensaría, entonces se me va a alargar el proyecto en tiempo, ¿no? Pero el asunto es el retrabajo. Yo meto más actividades, tengo más actividades que hacer, pero como esas son de aseguramiento de calidad, me van a ahorrar el retrabajo. Y al ahorrarme el retrabajo, a la final me van a terminar ahorrando tiempo y dinero. O me voy a quedar tas con tas en dineros. Es decir, si yo invierto, si yo sé que la mala calidad me va a costar $14,000, más todos los problemas con los clientes y esos problemas de pérdida de reputación, mejor invierto esos $14,000 en aseguramiento de la calidad. Entonces, en platas quedo igual, no ahorro, pero gano en todo lo otro que pierdo si es que hago mal las cosas. ¿Sí? Me estoy dando vueltas, pero esa es un poco la idea detrás de estas cifras, que son cifras reales, por cierto, ¿no? Son tomadas de proyectos reales que han sido costeados. Entonces, bueno, aquí está el cuadrito que les decía que nos demuestra que los defectos se insertan de manera no proporcional en las distintas etapas. Entonces, aquí está la etapa de código y exactamente el porcentaje que está determinado, que ha sido estudiado, de defectos que se insertan durante la codificación es apenas 11.7%. ¿Sí? Que es un poquito menos que los defectos que se insertan en la fase de diseño, 12.1% de los defectos, y un poquito más de los que se insertan en lo que sería arquitectura, diseño preliminar, que es 9.0%. Fíjense en la barra más larga, es la que yo les decía, ¿no? La barra más larga, que llega casi al 50% de los defectos, es en requerimientos. Entonces, esto nos tiene que dar luces para darnos cuenta de que si queremos hacer las cosas inteligentemente, debemos ponerle mucho énfasis en actividades de aseguramiento de la calidad durante la etapa de requerimientos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el proyecto. Porque en el proyecto de ustedes, la idea es que ustedes tengan una experiencia real, como les decía, lo más cercana a cómo se hace en la industria, en el trabajo, en la realidad. En esa experiencia, en ese proyecto, vamos a poner énfasis en la primera parte, que es la parte hasta cuando tú llegas a establecer el alcance del producto, cuando tú llegas a establecer, como vamos a usar Scrum, la pila del producto, que es básicamente los requerimientos. Y ahí vamos a tratar de minimizar este porcentaje. ¿Sí? Vamos a tratar de minimizar la inyección de defectos en el producto de software. ¿Cómo le inyectas un defecto al producto? O cuando más bien le inyectas un defecto al producto, cuando cometes un error.
¿sí? Entonces vamos a minimizar los errores que cometemos y vamos a meter actividades de revisión y pruebas para que si inyectamos un defecto, ahí mismo, en la misma fase de requerimientos, lo quitemos. Entonces nuestra meta es bajar esta barra a hacerla lo más pequeña posible, ¿sí? Y también manteniendo o bajando las otras barras. Entonces, revisar código, depurar código es importante. Y si lo haces bien, vas a lograr sacar el 11% de los defectos. Pero si solo te concentras en código y te descuidas de todo lo demás, el casi 90% de defectos restantes insertados en las otras fases, en las otras actividades, se van a quedar ahí. Y claro, has ganado algo que es un código limpio, un código de calidad, pero no has resuelto todo el problema, porque sigues teniendo problemas de diseño, sigues teniendo problemas de requerimientos, etcétera, ¿no? Entonces, este cuadro, la figura 2.3, que es de la distribución de la inyección de defectos durante el ciclo de vida, es súper importante para que tú tengas claves de cómo puedes hacer para mejorar tu eficiencia en cuanto a calidad. Dale énfasis al aseguramiento en requerimientos. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el proyecto. Yo les voy a ir dando las indicaciones para ello. Aquí tenemos una tabla, en cambio, que nos muestra estadísticas en relación a la madurez de la organización que desarrolla el producto. Entonces, está demostrado otra vez el tema del retrabajo, que como les digo es la clave. O sea, nuestra misión es minimizar y si es posible dejar en cero el retrabajo, el hacer las cosas de nuevo una y otra vez, ¿sí? Entonces, cuando una empresa, un equipo o una persona, un profesional es inmaduro, no maneja procesos, no maneja estándares, el retrabajo es mayor o igual que el 50%. Eso quiere decir que por cada hora que yo trabajo, después pongo media hora más de retrabajo, ¿sí? Entonces, 1 hora de trabajo, media hora de retrabajo. Y así todo el tiempo, como mínimo, ¿no? Mayor o igual que el 50%. En cambio, cuando en esa organización hay cierta gestión, hay una planificación, se sigue un cronograma, se tiene algún tipo de organización y control, entonces se puede reducir hasta el 25%. Eso quiere decir que por cada hora que trabaja una persona de tu equipo, es probable que después haga 15 minutos de retrabajo. Sigue siendo malo, 25%, pero no es tan malo como media hora, no es tan malo como 50% o más, ¿no? Entonces ya establecer ciertos controles a nivel de gestión de proyecto ya ayuda. Por eso, nosotros en el proyecto vamos a tratar de utilizar Scrum de la mejor manera para la parte de gestión. Luego viene el proceso, el tercer nivel de madurez es tener un proceso bien definido, ¿sí? Entonces, con un proceso bien definido, fíjense en cómo yo bajo el retrabajo hasta el 15%. Entonces, ya voy ganando un poco más. Luego, la gestión con métricas. Entonces, si yo ya baso mi gestión y mis decisiones en mediciones cuantitativas, puedo bajar hasta el 5%. Entonces ya 5% ya es súper razonable. Y finalmente, si yo me convierto en una empresa, en un equipo, en una persona con cultura de mejoramiento, con cultura de aprendizaje continuo, en otras palabras, con cultura de calidad, yo puedo tener incluso menos de 5% de retrabajo, que sería nuestra súper mega meta. Entonces, ojo con lo que les voy a decir ahorita. Para el proyecto de ustedes, uno de los parámetros más importantes para la calificación final del proyecto va a ser este porcentaje de retrabajo. Entonces, ustedes mismos van a ir tomando registro, así como estamos haciendo en el proyecto de calidad de vida, van a ir tomando registro de las cosas que hacen en el proyecto cada uno de los miembros del equipo, luego van a sumarizar como equipo y entonces vamos a poder llegar a determinar el porcentaje de retrabajo que tuvo el equipo en su conjunto, ¿no? Y eso nos va a permitir definir qué tipo o nivel de madurez tuvieron ustedes como equipo. Mientras más retrabajo hayan tenido, significa menor nivel de madurez, mayor nivel de inmadurez. ¿Sí? Lamentablemente en nuestro país la mayoría de organizaciones se ubican entre el primero y el segundo nivel.
¿Son organizaciones inmaduras o son organizaciones que algo tratan de hacer a nivel de control y gestión de proyectos, pero no más allá? Mi idea con ustedes es que ustedes lleguen a estar en los dos últimos lugares, es decir, hacer gestión basados en métricas, por eso es que vamos a aprender a utilizar las normas y las métricas establecidas en las normas y tener una mentalidad y por ende una cultura que se refleje en tu cotidianidad como profesional de aprendizaje continuo, de mejoramiento continuo, de calidad. Entonces yo quiero que ustedes se lleguen a ubicar en estos dos niveles de acá y rompan la estadística nacional que se ubique en estos dos niveles de acá. Entonces vamos a ver cómo le va a cada uno de los equipos, pero esa es la meta de calidad que nos queremos plantear. El menor porcentaje de retrabajo posible. Esa es un poco la idea. Y por supuesto vamos a ir viendo el cómo, ¿no? Aquí solamente estamos diciendo la meta como el qué, pero tenemos que ir aprendiendo el cómo. Ya para ir cerrando por hoy día, este gráfico que es la figura 2.5 del capítulo que van a leer esta semana, habla de la cultura en la ingeniería de software. Y es interesante notar cómo aquí plantea, como ustedes ven en estos óvalos, 4 grandes dimensiones. Y es interesante notar digamos, la interacción que existe entre esas dimensiones y la cultura como tal. Entonces vamos a analizar el gráfico de la cultura de la ingeniería de software, ¿no? Entonces aquí está el concepto que queremos manejar y que da origen al nombre de este capítulo, cultura de la calidad en la ingeniería de software. Y entonces, cuando tienes establecido como base, hay una cultura, aunque sea incipiente, de calidad de la organización, eso te lleva a definir ciertas metas a nivel de proyecto, como por ejemplo la que yo acabo de decir. Nuestra meta es reducir al máximo el retrabajo en el proyecto de ustedes. Que no repitan las cosas 2 veces porque van a hacer las cosas lo mejor posible la primera vez, ¿sí? Entonces, eso ya es una meta. Y esa meta está definida porque existe una intención de cultura de calidad, existe una mínima base de calidad que estamos manejando. Entonces, esa base de calidad define metas y al definir estas metas, esto te implica aplicar ciertas prácticas en la parte ya técnica como tal, ¿no? Entonces, si yo digo, mira, la meta es que reduzcas el retrabajo, entonces, ¿qué buena práctica en la parte técnica puedo aplicar yo? Por ejemplo, pruebas de caja blanca se me ocurre, para decir algo de lo que estaba en una de las respuestas que leímos. Entonces, eso ya es algo técnico que se decide aplicar para poder responder a la meta que responde a la cultura, ¿no? Ahora, lo interesante es que estas prácticas, estas buenas prácticas en la parte técnica, a su vez refuerzan la cultura. Entonces, cada vez que yo hago pruebas de caja blanca en mi proyecto o que yo hago revisiones en mi proyecto o que yo hago pruebas unitarias en mi proyecto, todo eso refuerza la cultura de calidad. La cultura de calidad se fortalece, ¿sí? Entonces, por otro lado vienen los temas de gestión, que también son bien importantes, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura de calidad, esta cultura ayuda a establecer las prioridades en la parte de gestión. Entonces, la cultura guía cómo se hace la gestión. Cuando no hay cultura, cuando somos incultos desde la perspectiva de calidad, la gestión está por ahí flotando media perdida, ¿sí? Entonces, no hay un norte que te ayude a priorizar qué tienes que hacer en la parte de gestión. Y entonces, la cultura ayuda a setear, a establecer estas prioridades y a su vez, una vez que tienes bien claras tus prioridades, eso nuevamente refuerza la cultura. Entonces se retroalimentan mutuamente, ¿no? Y finalmente vienen las acciones de todos y cada uno de nosotros. No importa si tú eres el jefe del proyecto, si tú eres el jefe de calidad, no importa si eres el digitador de datos, o si eres el desarrollador, no importa el rol que tengas o los roles que tengas, porque a lo mejor te toca varios, el hecho es que todos y cada uno de nosotros tenemos a cargo ciertas acciones cotidianas dentro del proyecto. Entonces, esta cultura de la calidad está en la base de todas estas acciones. Cada acción que yo hago, por más ínfima que parezca, por más sencilla o compleja que parezca o que sea, debe estar fundamentada en la calidad. Y cuando esas acciones individuales se suman,
en su conjunto nuevamente refuerzan la cultura. Entonces yo hago mi parte de calidad, ¿sí? Hago algo y lo reviso antes de entregar, ¿sí? Hago algo poniendo toda mi concentración para no cometer errores o cometer lo mínimo de errores posibles. Entonces, fundamentada en la calidad, mis acciones tienden a ser de calidad. Y esas sumadas a las tuyas y a la del otro compañero y a la del otro hace que todos nosotros en conjunto con nuestras acciones fundamentadas en la calidad, en la cultura de la calidad, a su vez fortalezcamos esta cultura general de toda nuestra comunidad. Y de eso se trata, de hacerlo a nivel personal, a nivel de equipo, así sea el equipo de trabajo académico de este curso, a nivel de empresa, así seas tú el último empleado de la empresa o seas tú el dueño máximo de la empresa, a nivel de país, hablemos de la industria de software en el Ecuador, a nivel de la región, hablemos de Latinoamérica y su aporte a la industria de software a nivel mundial o a nivel global, ¿no? Que ya estamos todos globalizados, entonces vas aportando desde lo más individual que eres tú mismo, tu propio ejercicio profesional, hasta lo más amplio que es a nivel global, ¿no es cierto? A nivel mundial. Entonces, todo desde esta cultura. Y funciona. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan esta lectura, reflexionen sobre lo que el aporte plantea en este capítulo 2 de la cultura y pues luego respondan los ejercicios, ¿no? Vamos a avanzar una diapositiva más porque está relacionado con el tema anterior. Y en esta tabla 2.3, el aporte nos resume los 14 principios iniciales de la cultura, de la calidad en la ingeniería de software. Entonces los vamos a ir viendo ahorita uno por uno para que nos vayamos reflexionando sobre si estos principios ya han surtido efecto en nuestra vida, ¿no? A pesar de que tenemos todavía, recién están ustedes empezando su práctica profesional, ahorita ustedes deben considerarse ingenieros, aunque son ingenieros en formación, porque aún no están titulados. Sin embargo, ustedes están ya encaminados en su carrera de ingeniería y están ya en un nivel superior. Por lo tanto, ya me gusta pensar en ustedes como ingenieros en formación. Entonces, como tal, estos 14 principios de acá, seguramente en mayor o menor grado ya los hemos experimentado. Así es que los vamos a revisar para que cada uno vaya reflexionando sobre ellos. Primero, nunca dejes que tu jefe o tu cliente haga que hagas un trabajo pobre en calidad. Entonces, no sucumbir a las presiones de lo que el cliente pide, entrégueme nomás aunque no haya probado, ¿no? O de lo que el jefe dije, no, tenemos que cobrar, así es que mándale nomás eso a, no sé, al check-in en el repositorio central y con eso ya nos pagan. Y bueno, no importa, luego verás cómo arreglas. Entonces, no sucumbas a las presiones, mantente en tu posición firme y además de ética de trabajar siempre con un sentido de calidad. Eso a la final te va a ganar el respeto, primero de ti mismo, ¿sí? Vas a autorrespetarte porque vas a saber que tú eres una persona firme en sus valores y segundo, a la final te vas a ganar el respeto de tus jefes y de tus clientes. Aunque en un principio se puede que se molesten porque no les estás dando gusto, a la final, tarde o temprano, va a haber el reconocimiento. Entonces hay que mantenerse firme y no dejar que ni clientes ni jefes, peor aún compañeros o profesores, te obliguen, te presionen a hacer un trabajo pobre en calidad. ¿Sí? O sea, el compañero que te dice, ya no importa, el manual solo ponle carátula y por ahí, captura unas pantallas y saca el PDF. Total, no importa. Entonces, ese tipo de presiones no caigas en eso, porque a la final tú sabes lo que hiciste y lo que pudiste haber hecho. Uno sabe cuando hace un trabajo pobre, cuando haces, yo sé cuando yo hago un trabajo pobre o mediocre y sé que lo pude haber hecho mejor, ¿sí? Entonces, ese es el punto uno. Ni siquiera tú mismo te presiones para hacer las cosas de manera pobre, para quedarte en la mediocridad como profesional y como persona también, ¿no? Segundo, la gente debe sentir que su trabajo es apreciado.
Entonces es importante que tú tengas esta, digamos, este cuidado de siempre reconocer el trabajo de los demás y tu trabajo propio también, ¿sí? Entonces si tienes a cargo un digitador y el digitador ha hecho bien su trabajo, pues reconocerlo. Si tienes a cargo un programador, igual, etcétera, ¿no? Entonces, siempre dar el reconocimiento respectivo al trabajo que hace la gente. Tercero, la educación continua es responsabilidad de cada miembro de un equipo. Entonces, el principal responsable de tu actualización profesional eres tú mismo. Cierto es que la organización tiene la obligación de establecer programas de capacitación, de pagarte esas capacitaciones y de darte el tiempo para que estudies. Todo eso es cierto, pero adicional a lo que pueda venir del exterior, de lo externo, internamente tú debes declararte responsable de tu propia educación continua, de tu actualización continua. Entonces, como decían algunos de ustedes en sus actividades de calidad de vida, pues siempre hay la posibilidad de encontrar un curso en línea, siempre hay la posibilidad de involucrarte en alguna organización que te permita aprender más, etcétera, ¿no? Entonces, ser responsable de tu propia educación y aprovecha las oportunidades que te da la vida, tu empresa, tus jefes, etcétera, para seguirte educando. Como las clases de la poli, ¿no? Uno puede venir a una clase de la poli esta o cualquier otra con una actitud de aprovechar la clase, de decir, ok, o sea, tengo no sé, la ventaja de haber entrado a una universidad pública donde casi no tengo que pagar por recibir clases, tengo la oportunidad de recibir una clase con un profesor que como sea, tiene más experiencia que yo, ya es profesional, cosa que yo aún no soy, y algo debe haber que yo pueda aprender de esa persona, ¿no? Y entonces concentrarte, enfocarte y buscar ese algo de aprendizaje que puedes lograr, aunque sea con contraejemplo, aunque sea puedes aprender cómo no debe ser como profesional o lo que sea, ¿sí? Otra actitud puede ser o sea, sí, me voy a poner ahí para que se note que estoy conectado, pero voy a, no sé, igual estar pensando en otra cosa o aprovechar para hacer otra cosa o tomarme una siesta o a ratos le escucho, a ratos ya le pongo en mute, yo qué sé. Entonces, ese es tu nivel de responsabilidad contigo mismo, ¿no? Ese es el punto 3, porque ya es tu actitud, ya es tu decisión. Nadie más lo sabe y más aún en estos ambientes virtuales que tú mismo, ¿no? El punto número 4, la participación del cliente es un factor crítico en la calidad del software. Entonces, esto ya lo han dicho los agilistas siempre, debe haber una interacción continua con clientes y usuarios. Esto lo vamos a aplicar en el proyecto. Por eso es que uno de ustedes va a ser de Product Owner. Entonces, el Product Owner va a ser el que se sirva de interfaz directa entre los desarrolladores y quienes conciben el producto, que en este caso somos 3 personas, les adelanto de una vez. Primero, el experto, con quien vamos a tener también un taller, que es experto en el área en la cual vamos a hacer la implementación. Segundo, un tesista mío, que va a ser el que esté directamente apoyándoles a ustedes y supervisándoles a ustedes en su trabajo de proyecto. Y tercero, mi persona, que yo vendría a ser el rol de cliente financista. Es decir, el que te está contratando, el que está poniendo la plata en teoría para que ustedes hagan este proyecto. Entonces, ustedes van a tener que darnos a nosotros participación dentro de su equipo para que ustedes puedan tener esta, digamos, retroalimentación de parte de los que somos del lado cliente para poder sacar un producto de calidad. Porque si ustedes se disparan solitos a especificar requerimientos como consideran, a diseñar como consideran, a codificar como consideran, se van a ir alejando de las expectativas y las necesidades reales del cliente. Y entonces vas a acabar con un producto que capaz no le va a satisfacer al cliente, que capaz no le va a solucionar el problema al cliente. Por eso el punto 4, participación del cliente, es un factor crítico en que el software que obtiene sea de calidad. Y el quinto punto, ya se nos fue el tiempo, solo vamos a llegar al quinto. Tu challenge, tu reto más grande es tener una visión compartida del producto final con el cliente. Antes
de poner una sola línea de código. Es más, antes de establecer la arquitectura y diseño del producto, nuestro primer trabajo y el que le vamos a poner más énfasis, porque ahí está la barra grande de defectos, que es requerimientos, va a ser establecer lo que se llama el MPV, mínimo producto viable. Este mínimo producto viable es ya un producto funcional que puede salir a producción, que estamos de acuerdo todos, tanto ustedes como equipo de desarrollo, como nosotros, stakeholders, clientes y demás interesados. Es viable en doble sentido, en el sentido de que ustedes como desarrolladores lo pueden construir en el tiempo que quedemos de acuerdo, que obviamente no es mucho porque solo tenemos un semestre y en ese semestre tenemos que hacer varias cosas, no solamente desarrollo. Y segundo, también es viable en el sentido de que a mí como cliente me va a dar un valor. Porque si yo te estoy pagando un dinero, es porque yo tengo una necesidad. Entonces, si el dinero que te estoy dando resuelve mi necesidad, hay valor para mí. Si el dinero que te di no resuelve mi necesidad o la resuelve de manera incompleta, entonces baja el valor. Entonces, el mínimo producto viable debe darle valor al cliente y debe ser factible de ser desarrollado por el equipo dentro de las condiciones que se dan, ¿no? Que es los recursos con los que cuentas, el tiempo con los que cuentas, el dinero con el que tienes, la tecnología que conoces o dispones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos vamos a quedar ahí porque estos 14 ítems son bien importantes. Mañana vamos a continuar revisando esta y las otras diapositivas que nos faltan y vamos a hacer algún trabajo en clase. Así es que por hoy eso sería todo. Y como nos vemos mañana, cualquier duda que tengan, pues manténganla en mente y mañana empezamos justamente conversando de cualquier comentario o inquietud que ustedes tengan con respecto a lo que hemos visto hasta ahora de este capítulo. Entonces, les agradezco mucho la atención y Dios mediante mañana a las 9 o a las 11. ¿Quién me corrige la hora? A las 11. A las 11, ok. Mañana nos vemos a las 11, primer viernes que nos vamos a ver. Que tengan una buena tarde y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Que estés bien, chao.